Bien, vamos a retomar un poquito la clase anterior. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos ya vistos con Laura y conmigo, como para no dejar el ritmo al lado de lo que hemos estado viendo, así podemos retomar después nuevos conceptos, ¿sí? Bueno, así se fijan, yo he puesto otra pantalla para, digamos, el pizarrón. En realidad, por ahora la diapositiva la dejo nada más que de fondo. Entonces, la clase pasada vimos lo que era el ordenamiento de datos, cómo representarlos con tablas, gráficos, cómo se clasificaban esos datos, qué gráficos eran oportunos, digamos, o pertinentes para cada grupo de variables. Y después ya con la hora empezaron a ver eh, una forma más allá de representar los datos, que es a través de un número, es decir, tener que calcular algo para que sea una representación analítica, numérica, que trascendiera lo gráfico, lo tabular. Y ahí aparecían las medidas. Tenían las medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana, la moda. Recuerden que están dadas esas medidas para los datos sin agrupar. Los datos agrupados era cuando teníamos una tabla de clases, esa que construíamos con los dos números, el número K de la cantidad de clases con la fórmula de Sturges y el número L, el rango, del largo dividido, perdón, el rango dividido K. ¿Sí? Cuando aparecía eso, los datos agrupados ya tenía que tratar de una forma un poco distinta para calcular todas las medidas. Entonces, por ahora hemos visto nada más conceptualmente lo que es la media, la mediana, la moda. Recuerden que son medidas de tendencia central porque la idea es que podamos utilizar una descripción numérica para el conjunto. Breve repaso entonces de la media, que puede ser escrita de dos formas, con dos símbolos: media poblacional, media muestral. La forma de calcularla es similar, solo que cambian los símbolos. Sumo todos los datos dividido por n. Esta es la media de la población. Mientras acá sumo todos los datos y divido por el tamaño de la muestra. Entonces, diferencia entre una y otra, conceptualmente, esta media es única. ¿Por qué? Porque está tomada de la población, teniendo en cuenta absolutamente todos los datos que hay. Solamente puedo tener una media. Es la única, es la verdadera. Mientras que medias muestrales, tantas como muestras pueda tener. Y todas ellas, ya veremos en estadística diferencial, tienen alguna forma de representarse y trataremos de que sean lo más posible parecidas a estas, como para usar esta en lugar de aquella, cuando no podemos acceder a una población. Conceptualmente la media es siempre el punto de equilibrio de un sistema y va a tratar de hacer eso, equilibrar todos los resultados que yo tengo para representarlos. Habíamos visto qué pasaba si se distorsionaba con valores extremos. Bien, en ese caso, si ocurría, podía ser mejor la mediana, que la mediana siempre conserva el centro, por eso se llama mediana, ya sea que tenga datos pares o impares. Y aún cuando tenga un valor muy extremo, que distorsionaría la mediana se mantiene a la mitad. Entonces, en ese caso, si quiero utilizar una medida que represente mejor el conjunto, prefiero la mediana, a pesar de que matemáticamente, estadísticamente es mejor la media porque lo que hace es representar a todos a través de incluirlos, mientras que la mediana, no importa qué valores haya, aquella observación que está en la mitad después de haber ordenado los datos de menor a mayor, esa es la mediana. Bien, la moda entonces era la tercera, donde yo busco aquel valor que más se repite, que puede marcarme alguna tendencia, alguna característica sobresaliente del conjunto de datos, y después veía el histograma cómo coincidían, si era simétrico o si era sesgado, para qué lado se iba cada uno. Bien, las medidas de dispersión, segundo paquete de medidas, venían a ser un complemento interesante e indispensable de las medidas de tendencia central. ¿Por qué eran necesarias las medidas de dispersión? Hago un breve repaso. En vez de representar un histograma, con los rectángulos voy a hacer simplemente una curva. Bien. Entonces, con esa curva centrada simétrica, yo estaría pensando abajo un histograma. ¿De acuerdo? Yo hoy tengo
un conjunto de datos simétrico. Cuando es simétrico sabemos que en la mitad están la media, la mediana y la moda. Estoy hablando de una simetría perfecta como para que se entienda la explicación. Entonces acá estaría la media del conjunto, llamémosle que es el conjunto A. Un conjunto de datos que le he puesto el nombre A. Bien. Voy a superponer en ese mismo conjunto de datos otro, donde he observado la misma variable. Por ejemplo, podría ser diámetros de piezas que estoy fabricando, engranajes. Lo fabrico en dos máquinas, la máquina A y la B. Entonces acá está el diámetro promedio de todas las piezas fabricadas por la máquina A. Mi variable XA sería el diámetro de las piezas fabricadas por la máquina, voy a ponerlo muy resumido, por la máquina A. Voy a tener otra variable en estudio, XB, el diámetro de la máquina, de las piezas producidas por la máquina B. Y fíjense, voy a hacer una representación superpuesta. Voy a elegir también simétrica, ¿bien? Entonces, acá tengo la curva para todas las piezas fabricadas por la máquina A y acá tengo la curva para todas las piezas fabricadas por la máquina B. He tratado que se parezca más o menos a la simétrica. Entonces, como es simétrica, ambas van a tener la misma media. En promedio, las dos máquinas fabrican los engranajes para los que esté fabricando con el diámetro que yo quiero. Vamos a suponer que justamente es el diámetro que yo quiero. Ahora, si yo solo miro la media, podría llegar a la conclusión de que las dos máquinas trabajan igualmente bien o igualmente mal, depende. ¿Bien? Pero diría, las dos trabajan bien porque tienen el mismo diámetro promedio que el que yo quiero. Sin embargo, la representación de la máquina A difiere bastante de la máquina B. Pensemos que para aquel lado están, vamos a pensar siempre que acá está el eje X, ¿no? Entonces, para allá están los diámetros muy grandes, para la izquierda los diámetros muy pequeños, en términos muy simples. Un diámetro por acá. Supongamos que a esa altura, a esa altura del eje, tengo diámetros que ya empiezan a ser excesivos. La máquina está empezando ya a tener errores un poco notables y ya el diámetro es un poco grande, quizás el eje para el cual está pensado ese engranaje va a estar adentro del suelo. ¿Qué pasa con la máquina A y la máquina B? Ahí es donde yo veo que el comportamiento es fundamentalmente distinto. Recuerden que acá, aunque no le busqué, está la frecuencia con que aparecen esos resultados. Entonces, si yo miro para este diámetro, en la máquina A aparecen con mucho menos frecuencia diámetros de ese tipo que consideramos excesivos. Bien, yo mido acá la frecuencia con que aparece eso. Fíjense, hago una línea hasta este lado ahí. Y acá tenés la frecuencia con que aparecen esos diámetros excesivos en la máquina A. Mientras que para la máquina B, el mismo diámetro aparece con mucha más frecuencia. La frecuencia en B. Lo mismo podría pensar para cualquiera de este lado que fueran diámetros muy pequeños, tan pequeños que ya ni siquiera va a entrar el eje para el cual está destinado. Por ejemplo, de este lado. Bien. Otra vez pasa lo mismo. Lo he hecho justo ahí para que coincidan con las líneas que ya hice. Entonces, ¿qué pasó? Si yo miro la máquina A y la máquina B, voy a llegar a la conclusión de que está andando mejor la máquina A. ¿Por qué? Y porque tengo menos desperdicios. A la hora de decir qué piezas sirven y qué no, voy a tener que tirar muchas más piezas en la máquina B que en la máquina A. ¿Qué pasó ahí? Los diámetros que yo estoy tratando de controlar están bastante lejos, en algunos casos, del diámetro promedio, pero con mucha más frecuencia en la máquina A que en la B. Eso se llama dispersión. Los valores de la variable están dispersos, están muy sueltos, muy alejados del centro. Si yo solo miraba la media, iba a tener un problema importante, una cantidad muy grande de desperdicios, de desechos en la máquina B. Gracias a que yo representé eso y me di cuenta que estos valores aparecen con mucha más frecuencia en la máquina B que en la A, digo, bueno, entonces voy a tener que empezar a medir eso. Eso lo mido con las medidas de dispersión. Hagamos el caso más exagerado todavía, que anda todavía mucho mejor que la A y la B. Hagamos una máquina C. En la máquina C casi no voy a tener desperdicios para diámetros grandes y para diámetros pequeños. Es como si hubiera pasado de la máquina B muy suelta a empezar a apretarla, 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 apretarla hasta que llegue a la situación C. Apretarla con respecto a ese centro que es la media. Eso es lo que yo quiero medir. Si los valores de su conjunto están muy alejados del centro, bien, están muy dispersos o muy concentrados. Yo prefiero que estén muy concentrados. Entonces voy a tratar siempre de tener
conjuntos cuya dispersión sea lo más baja posible. Por eso decimos nosotros cuando estamos toda la tarde estudiando, todo un día estudiando y estudié poco, digo, estuve muy disperso, poco concentrado. O al revés, si estudié mucho, digo, estoy concentrado. Bien, lo que yo quiero y que siempre en ingeniería se busca es bajar esa dispersión lo más posible. Imagínense que yo estoy en la municipalidad y tengo que ser responsable de contratar servicios de emergencia y se postulan varias, si cerca, cualquiera de esos. Y yo les exijo que para tener el requisito mínimo de acceder a la licitación del servicio es que el tiempo promedio de llegada a cualquier emergencia en la ciudad, no importa dónde estén, sea aproximadamente 7 minutos. Entonces las testeamos, hacemos varios viajes en distintas emergencias, todos tienen un promedio muy cercano a 7 minutos. Pero la dispersión de una u otra puede ser muy grande comparada con alguna. ¿Qué querría decir eso? Que por más que me muestren que en promedio llegan en 7 minutos, si la dispersión en el tiempo de llegada es muy grande, y hay veces que pueden llegar en 40 minutos, otras veces en 2 minutos. Y eso no me sirve porque no me ayuda a ser previsible. No sé cuándo va a llegar en definitiva. Puede ser que haya un día que se demore una hora en llegar y otro que llegue rápido. Yo prefiero aquella que es más previsible, la que tenga una dispersión más baja. Entonces, en ese caso, ganaría, si solo miraran eso, y no el precio del servicio, aquellas que me ofrecen una media con una dispersión baja. ¿Bien? Esas son las medidas de dispersión. Aparecen en el rango, la varianza, el estándar, el coeficiente de variación. Hay una más, la puntuación Z, que no viene el otro día, que ahora la vamos a ver. Breve repaso de cada uno. El rango, medida muy sencilla, diferencia entre el valor máximo y el mínimo, que es justamente el que usamos en la fórmula de Stokes. ¿Por qué una medida Profe, diferente? Sí. ¿me podría recordar qué significaba el eje de las X? ¿Qué Acá lo vemos. representa en realidad? Sí, sí, esto es un Ah, ejemplo bien. cualquiera, ¿no? Un ejemplo Bien. inventado. Es el diámetro que tengo en las piezas fabricadas por la máquina. Insisto, un ejemplo totalmente puesto en el momento para explicarle. Rango es también el recorrido. ¿Cuán estirada está la variable entre el valor mínimo y máximo? Estoy mirando el rango de edad de dos grupos A y B, y bueno, si la persona más joven tiene 20 años y la mayor 25, el rango del grupo A va a ser 5 años. Y si en el grupo B está de 19 a 29, el rango es de 10 años. La variable está más estirada en la segunda. Es una media expresión porque justamente me dice cuán dispersos están los valores, pero es bastante limitada, no da mucha información. Imagínense tres grupos que tienen el mismo rango. Algo parecido a esto voy a hacer. Entonces, y lo voy a hacer solo con un eje. Tres grupos, grupo A, B, C. Les voy a poner las mismas coordenadas como para que los rangos sean iguales. Entonces acá el rango de A igual al rango de B, igual al rango de C. Me voy a correr este lado para no hacer sombras. Acá, bueno, los mínimos están a la misma distancia, los máximos también. Bien, entonces se puede decir si las tres variables tienen la misma expresión, pero fíjense que los datos pueden estar así, o así, o incluso así. Acá los datos están en su conjunto, la mayoría, más dispersos, mientras que en este tenemos un grupito central más apretado que el resto. Esto si yo lo representara con curvas de nuevo sería una curva aplastada en esta, una puntiaguda en esta, esto tendría un sesgo importante, un sesgo derecho. De nuevo, el rango no me dijo demasiado de los datos. Entonces, es necesario ir un poquito más allá. Si bien el rango se lee, es una primera medida de dispersión, la más importante es la varianza. La varianza sí tiene en cuenta lo que está allá adentro. La fórmula la pueden tener, como hablamos la otra vez, a mano siempre, pero lo interesante es entenderla. ¿De dónde sale esa fórmula y qué me está diciendo? Entonces, la fórmula que vieron con Laura, que recuerden, todas estas medidas también las escribo para la población y para la muestra. Ya repito la fórmula. Conceptualmente, ¿qué hace la varianza? La voy a hacer por una sola curva ahora. Supongamos, esto vale tanto sea simétrico o no el conjunto. Lo hago simétrico para facilitar el dibujo nada más. Tengo la media del conjunto y tengo cualquier observación acá genérica en el eje de las X. Bien.
estoy usando una representación poblacional, ya después escribo la fórmula para mostrar. A mí me interesa ver si los datos en general están cerca o lejos del centro. No me interesa particularmente si esta está lejos, la otra está cerca, porque no voy a estar mirando una por una las observaciones. Podría ser como la hacer recién, miles de piezas que fabrico y no me interesa la dispersión de cada una, excepto cuando veamos la puntuación Z, que es la que les estoy mencionando, que vamos a ver en un ratito. Pero en este caso, en la varianza, no, yo quiero ver si los datos en su conjunto están dispersos, es decir, alejados o cerca del centro, de tal forma que me genere una curva achatada o una curva apretada, concentrada en el medio. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es mirar las distancias, pero todas a la vez. Una distancia genérica cualquiera, para cualquier observación, es esta que está acá. De sub i. Bueno, sería la distancia entre la media y la observación genérica que está ahí. Yo me imagino, entonces, esa distancia es la diferencia entre la media y x sub i. Lo voy a escribir al revés mejor, para no tener que poner valor absoluto. X sub i menos la media. Bien. Si yo quiero tener una idea de cómo se comportan todas las distancias a la vez, ya tenemos un concepto previo, que es la media, el promedio. A mí no me interesa mis calificaciones una por una, si quiero dar una idea de mi rendimiento. Hablo del promedio de calificaciones. Con acá igual, no me va a interesar tanto la distancia de cada una de las observaciones, sino del promedio de ellas. Para hacer un promedio, ¿qué hago? Sumo todas las distancias, voy a borrar ahora el de sub i, era para que nos acordáramos de dónde venía esa distancia. Voy a sumar todos los x sub i menos mu, que son las distancias, y las voy a dividir por n. En principio, ahí tendría lo que quiero. Un promedio de todas las distancias. Todas las distancias que tengo de cualquier valor x sub i a la media, sumados, divididos por n. Pero si yo dejo eso así, no llego a nada, porque ese numerador da siempre, siempre, siempre cero. No importa los datos que tenga. Una explicación más intuitiva de por qué pasa eso, porque la media era el punto de equilibrio, ¿se acuerdan? Si yo tenía una aroma en la plaza y ponía a dos chicos con igual peso a la misma distancia, la media estaba en el punto de equilibrio. Bien, la tabla estaba horizontal. Pero acá la media funcionaba como a un punto de equilibrio movible. Si uno de los chicos pesaba más o se ponía más lejos y desequilibraba la tabla, la media se corría. Esto es lo que hace la media. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que me medí son distancias, distancias positivas y negativas. Como todas pesan igual con respecto a la media, donde sea que está la media, de un lado pesa el mismo que el otro, entonces se equilibran y da cero. Bien. Pero funciona así, Profe, es... Sí. a mí me sale que tiene la cámara apagada. Ah, qué raro. ¿Por qué se me apagó? No, Ah, ¿se va? no la tiene encendida, profe. Ah, bien, bien. Recuerden que tengo dos pantallas. Busquen dónde está la otra y hagan pin ahí para que se vea. A ver, para que nada haya lío, interrumpo un minuto la otra pantalla, la presentación. Entonces, ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero para que ustedes vean que esto pasa siempre, siempre, no importa si la curva es simétrica o no, hago una pequeña demostración de eso que no se va a pedir, no se preocupen. Pero quiero que vean esto. Voy a escribir esto que está acá. La sumatoria de las x sub i menos mu. Y lo voy a desarrollar como la sumatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera observación menos la media, más la segunda observación menos la media, más la última, la enésima. X sub n menos mu. Bien, esa es el desarrollo de la sumatoria que está ahí. Esto, por supuesto, va desde i igual 1 hasta n mayúscula. Bien, por eso eso ahí. Voy a reagrupar las x por un lado. X sub 1 más x sub 2 más punto suspensivo más x sub n. Menos, y cada una de estas x está una vez la media, entonces acá viene n veces la media. No voy a poner menos mu, menos mu, menos mu tantas veces. Bien. Ahora fíjense este término que está acá. Recuerden que la media, ¿cómo se definía para la media poblacional? La sumatoria de los x sub i, desde i igual 1 hasta n, sobre n mayúscula. Que es justo lo que tengo acá. Este término que está ahí sería esta partecita. Solo que ampliado. Esperen un segundo, tengo un problema de conexión. Un segundo, a ver qué pasa, esto me está indicando.
Ahí ¿no se escucha? Me aparecía cartel de baja conectividad y a mí se me había empezado a pixelar la pantalla. A ver, no sé, perdón. ¿Me Se escucharon? escucha, sí, se escucha, Bien, igual listo. venía bien, profe. Así que, Bien. No, a mí se me pixeló acá la pantalla y me apareció la señal de bajo ancho de banda. Bien, sigo entonces. Entonces, este término que está acá, fíjense, como es la suma de las x pero expandida, básicamente si yo despejo me quedaría n veces mu, menos el n veces mu que tenía me da 0. Pequeña demostración, solo para que se convenzan que es verdad, siempre me da 0 ese numerador que tengo allá arriba. ¿Qué hago? Si, ya sea que la curva sea simétrica o no, porque fíjense que acá no dice nada, cómo son los datos, son simétricos o no, aquello no me va a ayudar nunca a nada. La opción que se elige para definir la varianza es llevar esto al cuadrado. ¿Qué logro con eso? Dos cosas. Todas las diferencias negativas se hacen positivas, ahora no se van a cancelar nunca con las positivas, por más que pesen lo mismo. Y además, cualquier cosa elevado al cuadrado, si tengo un número grande, se pone manifiesto aún más la dispersión que puede haber. Se hace muy sensible la varianza a valores muy largos, muy lejos del centro. A eso entonces le llamamos varianza, y que en este caso es la varianza de la población. Y uso la letra que aprendiste con Laura, sigma, letras griegas, recordemos siempre. Valores calculados en la población, letras griegas. Bien, valores calculados en la muestra, letras latinas. Sigma cuadrado. Es algo así como el promedio de los desvíos con respecto a la media, pero no el promedio lineal, el promedio al cuadrado, lo cual complica un montón la cosa porque si yo estoy estudiando estatura de personas, la unidad me lo va a elevar al cuadrado, y lo que obtengo como varianza va a ser, por ejemplo, metros al cuadrado, nada que ver con superficie. Si estoy estudiando la dispersión de las ganancias con respecto al salario promedio, y no sé, voy a tener pesos al cuadrado, una tontera la unidad en la que queda, pero bueno, es la varianza, hay que aguantársela. Me promedia el desvío de las observaciones, el desvío cuadrático con respecto a la media. Profe, perdón, una pregunta. Sí. En los apuntes de la teoría aparece como denominador n-1. Ahí voy, ahí voy. Esa es para la otra. La varianza de la muestra. Ahora el razonamiento es exactamente igual, solo voy a pasar la fórmula. También es el promedio de los desvíos cuadráticos de cada observación con respecto, fíjense, a x raya. Ahora estoy pasando al de la muestra, ¿bien? Al cuadrado, desde i igual 1, pero hasta n minúscula, que es el tamaño de la muestra, sobre n-1. ¿Qué tiene que ver ese n-1? Ya lo vemos. Por un lado, lo mismo que con la media, la varianza muestral no es la única que es la única, valga la redundancia, es la de la población, porque está calculada sobre la única media que existe en la población y con la totalidad de los datos. La varianza de la muestra es dependiente de la media de esa muestra. Entonces, como hay tantas medias como muestra hay, habrá tantas varianzas como muestras haya. La única verdad que esta es como, pensemos también una palabra que no la usamos técnicamente, pero sí intuitivamente, como una estimación de aquello. Lo mejor que pueda, lo más parecido que pueda. Y para que eso ocurra, en vez de promediarla por n, tengo que dividirla por n-1. La explicación más formal de esto va a estar en la unidad 5. ¿Por qué tuvimos que muestral dividirla por n-1? Pero por ahora, es para que me dé una idea que solo cuando divido por n-1, esta que está acá, que no es única ni verdadera, se parezca lo más posible a esta. Porque en algunos casos no voy a poder usar la varianza de la población porque voy a desconocerla. Bien. Entonces, voy a tratar de acercarme a ella a través de una sustitución de esta, que es la varianza de la muestra. Vamos a ver algo mucho más complejo, formal. ¿Qué pasa con todas las varianzas posibles, como con todas las medias posibles? ¿Sí? ¿Cómo se comportan? ¿Qué características tienen? ¿Qué tienen que hacer para parecerse a ellos? Pero un primer adelanto es que la fórmula tiene que ser así. Promediar por n-1 observaciones, no por n. Cuando se trata de la varianza muestral. Bien, solo así hago que esta varianza no tenga un sesgo con respecto a aquella, que no esté muy desviada, muy torcida. Insisto, explicación más formal, vamos a llegar a la unidad 5 para poder entenderlo. Pero por ahora vamos a tener que aceptarlo un poco ciegamente. Bien, varianzas. Muestral y poblacional. Sí, no quiero trabajar con la varianza, pero este tema de las unidades, que es difícil interpretar, ¿cómo aparece el desvío estándar? ¿Qué es el desvío estándar? La raíz cuadrada de esto. Entonces vamos a poner las raíces cuadradas acá.
raíz cuadrada al término de la izquierda, raíz cuadrada al término de la derecha. Cuando aplico la raíz cuadrada a lo que ya calculé, aparece lo que se llama el desvío estándar. Y es la misma letra, pero sin el cuadrado. Sigma es desvío estándar poblacional, S, desvío estándar de la muestra. Las calculadoras en el modo estadístico me ofrecen en forma directa, generalmente las que son más antiguas, las que tienen una pantalla con menús más complejos, más completos, te dan toda la información junta. Pero digamos las tradicionales, uno calculaba y le daba, como es lo más usual, el desvío estándar. Y si quería la varianza, lo elevaba al cuadrado. Si usted tiene por ahí la calculadora esta casa de la Casa Blanca, bien que le da una lista de todo lo calculado y le da directamente varianza, el desvío estándar. Entonces ya como que no es un problema. Entonces si tienen algunos modelos un poquito anteriores, les da por defecto el desvío estándar. Y yo quiero la varianza, haré al cuadrado. Si lo calculo a mano, y esto les sugiero que hay que entender la fórmula, pero que nos acostumbremos a usar la calculadora, voy a tener que hacer todo el desarrollo de la fórmula a mano, calcular la varianza y después la raíz cuadrada. Bien, ahora después con Laura practiquen un poquito, si no lo hicieron, usar la calculadora en el modo estadístico. Si no, por favor, cualquier tutorial en YouTube del modelo que ustedes tienen les va a decir rápidamente cómo usarlo. Bien, desvío estándar. Ahí sí vuelvo a la idea original, al que yo pretendía. Promediar las distancias con respecto a la media. Entonces la variable vuelve, el resultado vuelve a la unidad de la variable. Si estás estudiando estaturas, vuelve a metros. Si estás estudiando calificaciones, a puntos. Si estás estudiando nivel de ingresos, a dinero, a pesos. Bien, vuelve a la unidad que yo quería. ¿Sí? Finalmente, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una cuarta medida que tiene fines mayormente comparativos. Un ejemplito rápido para recordarlo y afirmar. Tengo dos ríos. El río Paraná y el río Mendoza. Bien. El caudal. En metros cúbicos por hora. Bien. Caudal medio. Y la dispersión. Vamos a poner desvío estándar. Está bien, metros cúbicos por hora. Sabemos que el desvío estándar, como dijimos recién, me retoma la variable en las unidades. Esto, no me acuerdo, algunos lo vi, creo que lo tengo en la punta que subí ahí. Vamos poniendo no sé, algo ficticio. 1000 metros cúbicos por hora y esto 10 millones. No sé si son los valores exactos, pero la relación es más o menos esa. El río Paraná, salvo la sequía que da ahora, ¿no? Es un río enormemente caudaloso. Y a ver, nos vamos a inventar un número de desvío estándar, porque eso cuando lo busqué sí salen los valores de caudales, pero no en desvío estándar. No estaba como muy medido eso. A ver qué puedo poner acá. 10.000 metros cúbicos por hora, el desvío estándar. Y no, pero me va a quedar muy grande con este. Pero tengo que buscar otro. A ver si pongo 200 y 20.000. Vamos a poner esos valores. Un valor, insisto, inventado nada más que para la unidad de gente. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de los dos caudales, cuál de los dos ríos es más disperso? ¿Recuerdan que qué me está midiendo esto? El caudal del río es este. Pero yo sé que ese no es el valor constante, es un promedio. Hay veces que trae más caudal, otras veces menos. Bien. Entonces, esa variabilidad con respecto a la media me la mide la desviación estándar. Si la desviación estándar es muy grande, voy a pensar que hay veces que el caudal está muy por encima del promedio o muy por debajo. Mientras que si el desvío estándar es pequeño, voy a decir, bueno, oscila cerquita del caudal promedio. Esa sería la idea del desvío estándar, tanto en este ejemplo como en cualquier otro. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de los dos ríos es más disperso? ¿Ustedes qué me contestarían? Si uno mira el desvío estándar en términos absolutos, sí. Pero la pregunta es, ¿está bien que solo le preste atención si yo lo que quiero es comparar
solo al desvío estándar y no tenga en cuenta la diferencia de medias entre cada uno, en un río tan caudaloso como este, que acá está exagerado, quizá este desvío estándar no sea tan notable. Es un río enorme. Entonces, esta variedad puede ser que yo a veces vea el río apenas un poquito por arriba de la cota, a veces por debajo. Mientras que en este, quizás un desvío como este haga que un día lo vea seco y otro como un torrente. Entonces, lo que tengo que hacer es ver, no esto en forma absoluta, de decir, sin tener en cuenta la media, sino a ver, ¿pesa mucho esto comparado con su propia media? Ahí aparece el coeficiente de variación, que lo puedo escribir en forma porcentual. El coeficiente de variación tiene en cuenta eso. Si el desvío estándar comparado con la media del conjunto es significativo, es notable o no. Y aparece la cuentita que es el coeficiente de variación porcentual, el desvío estándar, acá voy a poner si fuera valores poblacionales, el desvío estándar sobre la media por 100. Bien. ¿Cuánto pesa el desvío estándar comparado con la media? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Esto va a ser el 20%. Bien. ¿Y este qué va a ser? El 2% o menos incluso. A ver. 0,2. 0,02. 2%. 2%. Bien. Ahí aparece lo que realmente pesa este desvío estándar en la media del río. Es solo el 2% la media, mientras que este es el 20%. Ya me está dando una idea de que con esta dispersión, el río a veces lo voy a ver muy caudaloso, otras veces con un hilito de agua, mientras que este no voy a notar tanto el cambio como se nota en este. Ahí es cuando yo tengo que comparar bien las dispersiones o variabilidades. Me sirve para dar una idea de si realmente la magnitud de este río estándar es importante en el caudal del río, o en cualquier otro ejemplo, por supuesto. Entonces, para comparar adecuadamente dos o más conjuntos de datos, miro no la dispersión absoluta, que no es que la ignore, simplemente prefiero ponerla, digamos, en peso correspondiente, y miro la dispersión relativa, que es eso. El coeficiente de variación es una medida de dispersión relativa, pues está referida a la media, y es la más adecuada para comparar entre sí conjuntos de datos, dos o más. Por supuesto que también la puedo usar sola, por haber tenido solo este río, o cualquiera de los dos solos, y aún así preguntarme si esto es mucho para la media, para la propia media. No con fines comparativos de este con otro grupo, sino dentro del mismo conjunto de datos, y también lo sigo usando. También me sigue diciendo, mira, cuidado que tu desvío estándar representa el 20% de la media. Para algunos procesos es mucho, para otros poco. Bien, pero la idea principal del coeficiente de variación es esta, usarlo en términos comparativos. Bien, la otra medida de tendencia central, de dispersión que está quedando por ver, ahí vuelvo a la filmina, interrumpo un ratito la proyección, la pantalla del otro. Es la puntuación Z. Bien, la puntuación Z, de acá vamos a tener que hacer un cambio conceptual con respecto a la varianza, porque el estándar sí es una medida de dispersión individual. ¿Qué dijimos del desvío estándar o de la varianza? Que se concentraba, o se interesaba, mejor dicho, en promediar las distancias de todos los datos a la vez con respecto a la media. O sea, cuando yo miraba el coeficiente, el desvío estándar o la varianza, hablaba de una sola varianza. En promedio, los datos se alejan con respecto a la media en tantas unidades. ¿Por qué me estaba hablando del promedio de todas las alejamientos? La puntuación Z es una medida de dispersión individual, una por cada observación que tengo. Por lo tanto, no importa la dispersión del conjunto, importa la dispersión de cada observación. Y aparece esa formulita que está ahí. Recuerden que recién cuando empezamos a armar la varianza, utilizamos la distancia de cada observación con respecto a la media y le escribimos como justamente la observación menos la media. O sea que lo que está en esa fórmula, en el numerador, es una distancia, pero no aparece ninguna sumatoria ni nada por el estilo. Es solo la distancia de esa observación con respecto a la media. Y después la divide con respecto al desvío estándar. Fíjense que ya eso me está diciendo que la puntuación Z es adimensional.
Estoy viendo unidades iguales y me queda nada, ¿bien? Es un coeficiente sin unidades. ¿Y qué me está expresando? La distancia de cualquier observación con respecto a la media en unidades de desvío estándar. Si una puntuación Z me da 1,5, por ejemplo, puede decir que esa observación está a 1,5 desvíos estándar de la media. Puede por ahora a nosotros no significarnos demasiado. Va a cobrar mucho sentido cuando lleguemos a, por ejemplo, la distribución normal en unidad 3.3, donde yo, conociendo cómo se comporta la población, qué forma tiene esa población en términos probabilísticos, hablar de que una observación está a 1,5 desvío estándar es algo bastante raro, ocurre pocas veces, está muy lejos de la media. Por ahora, ¿qué me dice? Bueno, fíjense que si la media es más grande que la observación, la puntuación Z va a ser negativa, entonces va a tener puntuaciones Z negativas. Si la media es más chica que la observación, puede tener puntuaciones Z positivas. Y se independiza de la unidad en que estamos midiendo. Hay un ejemplo cualquiera, no tiene ningún cálculo expreso. Está la media, están las estaturas de algunas personas. Está bueno esta finina porque me ayuda a pensar en intervalos simétricos alrededor de la media en términos de desvío estándar, que eso va a cobrar mucha importancia más adelante. Entonces yo puedo ver los alejamientos que tengo respecto al centro en más menos un desvío estándar, en más menos dos desvíos estándar y ver qué porcentaje de la población está allá adentro. ¿Sí? Profe, Sí. ¿me podría repetir, por favor, cómo se leía la puntuación Z? Fíjate, este que está acá abajo, dice la estatura de Mariano. Bien, la estatura de Mariano está a 0,92 desvío de estándar de la media. ¿Sí? Lo que te Ah, dé bien, bien, bien. tantos desvíos estándar respecto a la media. Ah, perfecto. Algo interesante es que la media siempre va a tener una puntuación Z 0. ¿Por qué? Porque en la formulita, bueno, esto se me fue para la otra, vuelvo. En la formulita, X puede valer cualquier cosa, incluida la media. Entonces, si yo sustituyo X por lo que vale la media, fíjense que Z me va a dar 0. Vamos a ver más adelante que cualquiera sea la variable X que tenga ahí, cualquier forma que tenga de distribución de probabilidad de representación, se puede justificar que la media siempre es 0 y el desvío estándar es 1, porque básicamente he construido una nueva variable, la variable Z, que está relacionada una a una con todas las puntuaciones X que tenga. Entonces, por eso corre en forma paralela el eje. Ay, se me pasa, tengo un mouse acá que es demasiado sensible. Fíjense que corre en forma paralela el eje X y el eje Z. Entonces esa vamos a aprender a interpretarla como una nueva variable más adelante que tiene su propia media y su propio desvío. La media es 0. Sí, el desvío es 1, ya lo justificaremos un poquito mejor. Y acá hay un ejemplo tonto, pero como para que aprendan a calcular cualquier resultado. Son dos grupos distintos. Bien, donde cada persona en ese conjunto, en ese grupo, obtuvo la misma calificación de 8 puntos. ¿De acuerdo? Podríamos pensar que podrían ser la misma materia en distintos cursos o incluso materias distintas. Porque lo que tiene bueno también la puntuación Z es que me permite calcular, comparar conjuntos que no tengan nada que ver con la variable, sino simplemente veo cómo se comporta esa observación en cada conjunto. Entonces la media del conjunto A es 5, el desvío estándar del conjunto A es 2, la media del conjunto B es 9, la media del desvío estándar del conjunto B es 0,5. Fíjense que da todas luces, siendo un ejemplo exagerado, yo veo cuál de los grupos es mejor. Y el rendimiento académico del grupo B es excelente, y además, ¿qué me está diciendo la expresión tan pequeña? Que todos están con notas cerca del 9. Un poquito más, un poquito menos, pero muy cerca. Al menos comparado con el grupo A, donde aparte de que la media es bastante baja y floja, ¿sí? La dispersión es mayor. Esto no quiere decir que todos se sacan 5. Hay gente que se puede sacar más, por supuesto. Pero en general, ¿sí? Los valores están un poco más lejos del 5 que del 9 en el otro.
Entonces, estas dos personas que se sacaron 8, en cada grupo brillan de forma distinta, por así decirlo. Fíjense al pobre que se sacó 8, que le tocó estar en el grupo bueno. ¿Qué pasó ahí? No es que se haya sacado una mala nota, de hecho se sacó 8, igual que el otro. Pero en ese grupo, aparte que la media está por encima del 8, cualquier calificación está en general muy cerquita del nueve, y cualquiera que no lo esté se va a notar demasiado. Esta persona está a menos 2 desvíos estándar de la media. Si yo estuviera haciendo un programa de selección para becas sumamente exigente, porque van a entrar, no sé, pongamos al Balseiro o cualquier otro lugar, bien, y pongo exigencias altas, decir, bueno, entre las exigencias que pido es que los que rindan tengan una calificación que esté dentro de más o menos un desvío estándar de la media. Esta persona perdió. Y que era mala su calificación, no era muy buena, pero siendo la media 9 y el desvío estándar 0,5, está por debajo de la media y a 2 desvíos estándar. Quedó fuera de digamos, de la selección. Estar a 2 desvíos estándar de una media, no importa cuál sea la variable que esté estudiando, es estar muy lejos, a pesar de que la calificación es buena. El otro zafó, está en un grupo donde es más flojo, ¿sí? Su calificación brilla un poco más porque está por encima de la media, muy lejos por encima de la media, ¿sí? Está muy arriba. Y claro, si la media es 5 y es sacándose 8 y con un desvío estándar de 2 está a 1,5 de desvío estándar. Entonces, bueno, es muy relativo, me ayuda a ver en grupos distintos cómo se desempeña cada observación en forma individual en términos de desvío estándar comparadas con la media. Ahí está una representación gráfica de los dos. Recuerden que por cada valor de X yo tengo su correspondiente Z, entonces puedo armar un eje X y un eje Z. Fíjense cómo justo la media siempre tiene puntuación Z 0. Bien, no importa que la media sea 5 o que la media sea 9, su puntuación Z es 0. Ambos están fuera del intervalo de más o menos un desvío estándar, elegido como para una referencia. Se me pasó otra vez. Bueno, y entonces ahí se ve una representación visual. Ya la vamos a depurar un poquito más, la idea de la función Z cuando la usemos como herramienta en la distribución normal, pero igualmente en la descripción de un conjunto de datos puede aparecer y decir, bueno, tengo una observación que está a menos de un desvío estándar, sabiendo que la media es tanto, ¿cuánto será, por ejemplo, el desvío estándar? Y puedo calcularlo. ¿De acuerdo? Bien, con Laura ustedes vieron los percentiles, ¿no es cierto? Cuartiles, percentiles. Sí, sí. Bien, porque vamos a ver un gráfico que resume todo, que es el gráfico de caja de extensión. Breve repaso de un percentil, un cuartil, es cuando yo tomo un conjunto de datos y, por ejemplo, lo divido en 4 partes iguales. Ahí hablo de cuartiles. Si lo divido en 10 partes iguales, hablo de deciles. Si lo divido en 100 partes iguales, hablo de percentiles. Si yo tomo en los cuartiles el primer cuarto, se llama el cuarto inferior, y digo, todas las observaciones están por debajo, el 25% de las observaciones está por debajo de lo que encontré, y el 75% restante está por encima de lo que encontré. La mediana, ¿qué percentil sería o qué cuartil sería? El cuartil El 2. segundo. El segundo cuartil o el percentil 50. Bien. El cuartil 1, ¿qué percentil equivalente tendría? 25. El 25. ¿Sí? 5%. El 25%. Entonces vamos a recordar algunas relaciones. Entonces, percentil 25 es lo mismo que cuartil 2. Justamente, perdón, cuartil 1. Profe, y generalmente es con clases, ¿no? Esto. Se puede hacer igual, como les decía, para la media, para la varianza, para datos sin agrupar o datos agrupados. Nosotros estamos dando el concepto de los datos sin agrupar, para que sea fácil calcular. De hecho, Bien. con los datos sin agrupar, voy a ponerlo acá, yo ordeno las observaciones de la primera, la X sub 1, hasta No la tiene última. la cámara prendida, profe. ¿Cómo? Que no tiene el pizarrón. Sí, tengo la otra cámara, volví a la cámara, ya la conecté. Ah, ok, perdón. Sí, ya lo Tampoco, veo. apago esta por las dudas.
En realidad sacó la presentación, pero después vuelvo. Desde la primera hasta la enésima, tienen que siempre ordenar esto, no se olviden, los ordeno. ¿Sí? Entonces después aparecen las fórmulas. ¿Qué fórmulas? ¿Dónde encontrar, por ejemplo, el cuartil 1? Que es 1 por la cantidad de datos que tengo más 1 sobre 4. ¿Qué me da esto? Una posición. Por ejemplo, me puede dar la posición 3,2. Entonces acá tengo la posición 2, la posición 3. Si me da justo la posición 3, miro lo que hay en la 3. Digo, este es el cuartil 1. Bien. Si me da en la 2, lo que hay ahí es el cuartil 2. Si me da entre medio, se interpola. Recuerda, después dejamos un ratito para ver bien el mecanismo de la puntera, una interpolación lineal muy sencilla. Pero por ahora digo, bueno, me voy a ver qué está más cerca, para interpretarlo. Entonces, digo, cuartil 1 está en la posición 3 o 2 de tener que haber elegido, y digo, ¿cuánto vale el cuartil 1? Por ejemplo, 15, no sé lo que esté midiendo. Y digo, el 25% de las observaciones vale 15 o menos, el 75% restante vale 15 o más. Y lo mismo para el cuartil 2, interpretaré 50 y 50, por eso es la mediana. Bien, cuartil 2 es percentil 50 o decil 5 también, y es la mediana. Y lo mismo para el cuartil 3, que será el percentil 75. Y diré, el 70, si por ejemplo el cuartil 3 fuera 28, número completamente inventado, diré, el 75% de las observaciones vale 28 o menos, y el 25% restante vale 28 más. Fíjense que el cuartil 3 deja el cuartil superior a la derecha, el cuartil 1 deja el cuartil inferior, o el 25% inferior a la izquierda. Por eso este se le llama cuartil inferior. Es el 25% inferior. Y este es el cuartil superior. Deja el 25% por encima. ¿Hay cuartil 4? Sí, pero no se usa porque es absolutamente trivial. El cuartil 4 sería el 100% de los datos. Entonces miro el más grande y digo, el 100% de los datos vale eso o menos. Por eso no se usa. Solo se usan cuartil 1, 2 y 3. Y se le da el nombre cuartil inferior y cuartil superior. Bien. Ahí creo que lo habíamos dicho la otra vez. La gráfica apropiada para ver un cuartil era la ojiva. Ahí vuelvo a la... Ahí está, una ojiva. Se me pasó. La ojiva era aquella gráfica poligonal que construíamos con las frecuencias acumuladas. Bien. Entonces, si yo uso preferentemente la última de las columnas de la frecuencia acumulada, que es la porcentual, leo directamente los percentiles. Ahí está marcado el percentil 50 o mediana. Veo dónde está acumulado el 50%, tiro la línea hacia la curva, bajo, ¿sí? Y obtengo en el eje de las X la mediana. Una aplicación muy conocida de eso son las tablas que hay al final en las cartas que se dan a los padres cuando nacen los hijos. Probablemente no las hayan visto, pero al final, en las cartas de salud, hay unos gráficos que tienen esta forma. Con más líneas adentro. Y bien, por ejemplo, la edad y el peso. Entonces van los padres al pediatra, a los controles, uno cada mes el primero 2 años, y después uno cada por año. Dicen, bueno, para esta edad, y acá dicen, por ejemplo, dicen percentil, dicen mucho más, ¿no? Percentil 50, percentil 75, hay otra más que no es expuesta, el percentil 95. Y, por ejemplo, un chico que a esta edad pesa esto, hace la corte, dice, bueno, está acá. Puede estar entre medio, por supuesto. Está en el percentil 50. ¿Qué quiere decir? Que para la edad que tiene, su peso está en el 50%. El 50% de los niños de su edad pesan eso o menos en esa población. El 50% de los niños a esa edad pesan eso o más
en esa población. Si hubiera estado el peso más arriba, hubiera estado percentil 75, percentil 95, ahí ya el pediatra dice, a ver qué pasó acá. Para esa edad, está en el percentil 75 de peso, es decir, solo el 25% de los niños, o peor, el 5% si está más arriba, pesan eso o más. Y si estuviera más abajo, si estuviera acá, también mala noticia. Podría haber un signo allá arriba de sobrepeso, acá abajo de desnutrición. Bien, son ojivas hechas en forma continua, sin la representación esta poligonal, para dos variables en una población determinada. Bien, básicamente estoy viendo los percentiles ahí. ¿Sí? Bueno, esa es una aplicación rápida de los percentiles. Y ahora vamos a ver el gráfico que yo les decía. Gráfico de caja de extensión. Vamos a ver una forma genérica de cómo se representan, qué se entiende, y después vamos a hacer una ejercitación nosotros para dejarlo más o menos fijo. Bien, gráfico de caja y extensiones. Este gráfico no suele ser muy descrito en ningún libro y es sumamente usado en estadística. Así que nosotros lo explicamos bien pausado, bien tranquilo, para que les quede bien claro. Me pide calcular cosas que ya conocemos antes de armarlo. La media, la mediana, o percentil 50, cuartil 2, Q1, Q3, rango intercuartílico. Aparece algo nuevo. ¿Qué es el rango intercuartílico? Bueno, como todo rango, es una medida de dispersión. No sé si se está viendo la otra cámara. ¿Se me está viendo la otra cámara el pizarrón? Sí, sí. Bien. Como todo el rango, es una distancia y una medida de dispersión. Pero en este caso no es el rango común. El rango común, recuerden que era la diferencia entre el máximo y el mínimo. Este es el rango entre dos cuartiles, rango intercuartil. Entre el cuartil 3, que es el máximo que usamos, y el cuartil 1, que es el más chico que usamos. ¿Bien? Es en sí también una medida de dispersión, pero mientras esta mide la dispersión en todos los datos, esta mide la dispersión de los datos que están atrapados acá adentro. ¿Qué porcentaje de los datos habrá ahí? 25. El 50. El 50, bien. 75% menos 25% me deja atrapado el 50%. En realidad, es como mínimo el 50%. Siempre y cuando no se repitan datos entre Q1 y Q3. Fíjense, si yo tuviera acá el eje X, bien, con todos los valores, de X mínimo al X máximo, y empiezan a estar los valores acá. Algunos de estos valores por acá estará Q1. En algunos de estos valores, quizás coincidiendo o no, estará Q3. Todo esto es el rango intercuartil. Si los datos están uno a uno y no se repiten, va a haber exactamente el 50%. Pero si este dato acá aparecía más de una vez, ya hay más del 50%. Si se empiezan a repetir tanto, puede ser, fíjense que en alguna parte acá va a estar la mediana, U2. Bien, podría ocurrir, y lo vamos a ver muchas veces en los gráficos que vamos a ver ahora de caja de extensiones, que se repitieron tantos datos entre Q1 y Q2 que coincidieron. Si acá Q1 valiera 7, de nuevo, completamente mental ejemplo, y se empieza a repetir 7, 7, 7 varias veces, y va a llegar a que la mediana también es 7. Entonces, van a coincidir numéricamente, pero no conceptualmente, porque Q1 deja el 25% por debajo y 75% por arriba, mientras Q2 deja 50 y 50. ¿Sí? O podría haber sido al revés, que esto fuera 7, bien, acá hay números distintos y esto ya es 10, y esto es 10, 10, 10 hasta que esto es 10. Entonces acá que coincidiría sería Q3 con Q2. Valdrían lo mismo, pero de nuevo, conceptualmente son distintos. Q3 deja el 25% por encima y 75% por debajo, mientras que Q2 sigue dejando 50%. Lo que pasa es que acá coinciden numéricamente. Bien. Bueno, rango intercuartil. Distancia entre Q3 y Q1 mide dispersión de los datos, pero en ese 50% que se le llama 50% central, y que podría ser un poco más del 50% si se repetieran datos. ¿Sí? Hay que calcular eso. Después aparece algo que se llaman referencias, que es eso, una referencia que me ayuda a encontrar algunas cosas y que después no van a aparecer en la versión final del gráfico. ¿Cómo se encuentran esas referencias? Con estas cuentitas.
El cuartil 1 menos 3 veces el rango intercuartil. El cuartil 1 menos 1,5 veces el rango intercuartil. Y después pasamos al otro lado. Son las referencias, digamos, simétricas con las otras. Q3 más 1,5 veces el rango intercuartil y Q3 más 3 veces el rango intercuartil. En un eje X, yo, en la escala bien armada, por supuesto, sitúo Q1, Q3 la mediana, las referencias con las líneas punteadas que después las borro. Van a ver que en el soft que vamos a demostrar que no aparecen en las referencias. Y la primera parte del gráfico que tiene el nombre de caja. Es una caja que representa la distancia entre Q1 y Q3. Todo lo que está allá adentro es el 50% de los datos, el 50% central de los datos como mínimo, y es la distancia entre Q1 y Q3, y una parte, digamos, de la dispersión del conjunto está reflejada ahí. ¿Para qué me sirven estas referencias? ¿Se acuerdan que dijimos que si aparecían datos muy alejados de la media, podían distorsionarla? Bueno, este gráfico me ayuda a reconocer esos valores. Si hay datos apartados, que les voy a llamar, podrían ser datos que distorsionen la media. Bueno, acá está la mediana que es una línea vertical dentro de la caja. Fíjense que si coincidían Q1 con Q2, no la voy a ver la mediana, va a estar superpuesta al borde izquierdo. Y si coincidiera con Q3, no la voy a ver porque va a estar superpuesta con el borde derecho. La media con una cruz, sí, una cruz generalmente, un asterisco, al centro, me refiero al centro acá, de la altura. Bien, puede estar acá, puede estar acá, incluso la media podría estar afuera de la caja, mientras que la mediana no. Importante eso. La mediana la puedo estirar como máximo hasta el borde izquierdo o derecho, pero no se va a salir de ahí. No tendría sentido que el percentil 50 sea más chico que el 25 o que sea más grande que el 50, que el 75. Pero la media puede tomar cualquier valor dentro del rango de la variable. Bien, entonces podría, si hay valores muy apartados, muy alejados, empezar a tironearse tanto que se salga de la caja. Es poco común, porque tendría que haber valores muy alejados, muy pesados, que distorsionen mucho la media. Y esos valores justamente son los que me van a ayudar a identificar estas referencias. Cualquier valor, acá voy a pasar a la siguiente filmina más rápido, que es la misma, pero que hace esta aclaración. Cualquier valor por debajo de la referencia 2 o por encima de la referencia 3, yo los voy a dibujar individualmente, apartados del resto, porque todos los otros están disimulados acá dentro, en el gráfico de caja de extensión. Estos están tan lejos del centro que se separan y los puedo visualizar. Si están por debajo de la referencia 2, les llamo en su conjunto datos apartados. Si están por encima de la referencia 3, también les llamo apartados. Pero se hace una subdivisión. Si están lejos, pero no tan lejos, bien, es como el meme, está mal, pero no tan mal, bien, entre la 1 y la 2, atípico, o entre la 3 y la 4, atípico. ¿Qué significa la palabra atípico? Poco común, ¿no? Bien, poco común, que no es típico. Algo atípico es algo que no observamos todo el tiempo. Bueno, esos datos son atípicos. Pero si todavía están más lejos, siendo apartados, aparecen todavía mucho menos frecuentemente. Y les llamo anómalos. Una anomalía es algo extremadamente raro. Como yo no voy a ver las referencias en la versión final del gráfico, les decía recién que las construyo, veo dónde están, pero después las borro, yo no voy a saber si son atípicos o anómalos. Entonces, para distinguirlos se usa una visualización diferente. Acá en esta filmina son círculos y asteriscos. Cuando veamos ahora el ejemplo hecho con el soft, que lo vamos a hacer nosotros a mano y lo vamos a verificar, aparece un cuadradito para los atípicos y el mismo cuadradito con una cruz adentro para los anómalos. Bien, primera función de las referencias, ayudarme a identificar si los hubiera datos apartados, ya sean atípicos o anómalos. La segunda función es ayudarme a construir las extensiones. En su conjunto, la extensión con la caja me dan una idea de si los datos son simétricos, tienen algún sesgo, ahora lo vamos a analizar. Pero ¿cómo construyo estas líneas? Bueno, primero, siempre van a la altura de la mitad de la caja, igual que la cruz de la media. Esta altura es arbitraria, van a ver que soft
suele representarlo con cajas un poco largas, porque les gustó hacerlo así. Lo que no es arbitraria es el ancho. El ancho está determinado por Q1 y por Q3. ¿Bien? Pero si yo le dibujo más alta o más baja, no importa. A la altura que lo pongo, a la mitad va esta línea de la extensión con la media. Bien. Bueno, les decía, me ayuda a ver cuán largas son. ¿Hasta dónde llegan las extensiones? Generalmente llegan hasta el dato mínimo y hasta el dato máximo. Salvo cuando ese dato mínimo o máximo están acá de este lado. Si el dato mínimo es atípico o anómalo, bueno, la extensión no puede alcanzarlo. ¿Por qué? Porque tiene prohibido pasar por debajo de la referencia 2 y tiene prohibido pasar por encima de la referencia 3. Entonces, si el mínimo y el máximo están de este lado y se quedarán sin ser alcanzados por la extensión. ¿Hasta dónde va a llegar la izquierda y la derecha? Yo me tengo que fijar en la lista de datos ordenados qué datos son apartados. Todos los apartados no los puedo utilizar para hacer llegar la extensión. Va a llegar la extensión hasta el primer dato que esté en esta zona por encima de la referencia 2. Y hasta el primer dato que esté en esta zona por debajo de la referencia 3. Entonces, en este dibujo genérico, el mínimo y el máximo no los puede alcanzar, ni siquiera estos tampoco. Acá habrá un dato que ya está por encima de la referencia 2, ahí llega la extensión izquierda. Y acá hay un dato por debajo de la referencia 3, bien, el que le sigue a este, donde hasta ahí puede llegar la extensión derecha. ¿Sí? Bueno, distintas representaciones. Prefiero que miren un poquito más la pantalla, ni acá la pizarra. Muestro un poquito cómo serían representaciones genéricas y ya nos vamos a un ejemplo. Yo podría tener un gráfico de caja de extensiones donde media y mediana coinciden y las extensiones son iguales. Esto sería algo así como un conjunto simétrico. Recuerden que cuando el conjunto es simétrico, el punto de equilibrio está en la mitad, ahí está la media. La mediana también está ahí. No hablemos de la moda, que en este caso el gráfico no me la refleja. ¿Qué pasa si tengo la misma situación pero con la caja un poquito más grande? Pero también toda la mitad. Y ahí lo que voy a ver es reflejado un aumento de la dispersión. Entonces esto va a ser un poquito más achatado. Cuanto más dispersión sea en el centro, más dispersión va a haber acá en esta parte. Si fueran más largas las extensiones, lo que va a hacer es aumentar la dispersión general. Entonces, esta curva todavía va a ser un poquito más achatada y más larga. Bien. A ver, cambiemos otras cosas. ¿Qué pasa si vuelvo al de arriba, pero lo represento así? Ya la extensión derecha es más larga. Generalmente lo que yo voy a observar ahí, ya sí hay una diferencia o un corrimiento entre la mediana y la media. Porque esto me está indicando un sesgo de hecho. Hubo un dato más alejado del resto, y quizás todavía no es apartado, puede ser que no lo sea. Bien, acá no he puesto ningún dato apartado. ¿Qué sería el máximo en este caso? Entonces acá ya voy a perder esa simetría y probablemente tenga algo así. Bien, en ese caso vemos que la media se empieza a desplazar hacia el lado del valor más alejado. Si ahí apareciera, por ejemplo, un dato apartado, todavía la media se me movería más para allá. Y este sesgo aumentaría todavía un poco más. Lo mismo podría reflejar un sesgo izquierdo, con la caja de este lado. Entonces la media tendería, ahí se parece el lado, y reflejaría un sesgo izquierdo. Bien. Podría estar aumentado todavía por algún dato, por ejemplo, anómalo. Voy a poner otro ahí. Incluso aquel podría ser simétrico, o sea, aparecerían dos datos así. Apartados. Imagínense el juego de la cuerda donde un equipo tira del lado derecho y otro equipo tira del lado izquierdo. Si tiran con la misma intensidad, ¿sí? La fuerza tiene la misma intensidad, ¿dónde va a estar la soga roja en la mitad? No se va a mover. Se equilibran. Por más que hagan mucha fuerza. Ahora, si ya aparece uno que hace mucha más fuerza, y se me va a ir para este lado,
el centro, la cuerda roja que marca la mitad. Entonces acá va a empezar a aparecer un sesgo izquierdo. Este gráfico me refleja entonces algo de la dispersión de los datos. Si estoy mirando las extensiones me refleja toda la dispersión. Bien. Me refleja la simetría del gráfico. ¿De acuerdo? Me permite comparar todos más conjuntos, que es lo que está puesto ahí en esa presentación, donde voy a ver las medias de los conjuntos si están en la misma instancia bajo una misma escala, la dispersión de ambos. Entonces me permite visualizar varias de las medidas que hemos visto hasta ahora en uno solo. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo, entonces, como para ir cerrando ya este tema. Ahí lo voy a proyectar. Sí, Tengo una pregunta. Recién usted hablaba de unas referencias para ver si hablábamos que el dato era anómalo o atípico. sí. ¿De dónde salen esas referencias? ¿De algún cálculo? ¿Son Sí, datos? vuelvo Claro, a sacamos la esa primera. índice que está ahí y ponemos Ahí está. 120. ¿Se acuerdan esa? La primera. Ahora la vamos a calcular. Con esa cuentita Q1, menos 3, realmente cuadrito, todas esas que están ahí, yo puedo ver dónde están las referencias. ¿Bien? Ah, bien, no me acordaba de esa forma, gracias. Ahora lo vemos bien. Les voy a mostrar un ejemplo mío que yo pongo siempre en la clase. Ahí lo voy a cargar. Esperen que estoy poniendo el Word donde está el ejemplo y ya voy a abrir el software. Este archivo que, si no recuerdo mal, está subido en el apartado de la aula abierta donde dice material de cátedra, que está al final, yo les contaba que ahí subimos algunos archivos extra para que los lean. Ya reviso cuando termine la clase si está y si no está lo subo. Es un poco lo que les contaba en general de los gráficos de carga y extensión. Todo lo que hay que calcular, las características que tienen. Está bueno que ustedes lo puedan leer. Otra vez está una representación. Esta está hecho Word. Bien, esta la ha hecho Mónica, esta parte. Y este ejemplo que pongo yo a continuación. Bien. El siguiente conjunto de datos muestra las estaturas de un grupo de hombres y mujeres por separado. Hay 15 varones, 15 mujeres, lo he hecho a propósito con la misma cantidad, no tienen por qué hacerlo, para que los cuartiles estén en la misma posición. Ya están ordenados los datos, del varón más bajo al más alto y de la mujer más baja a la más alta. ¿Sí? Vamos a hacer la mano esto y yo después les muestro cómo queda con el software bien bonito, el gráfico, que son los que ustedes van a ver en cualquier examen ya armados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular todo lo que nos pedía el procedimiento. Voy a ir anotando, voy a volver a poner la pantalla acá. Se me movió un poco. Para no perder mucho tiempo, sí les voy a mostrar rápido algunos cálculos con eso, pero después el resto lo vamos a hacer a mano. Entonces vamos a poner acá. Para hombres y para mujeres, ustedes saben que las estaturas son sensiblemente distintas en cada grupo, por eso las he separado. Vamos a poner lo que me pide, la media de X raya, Q1, Q3, Q2, que es la mediana. Bien. ¿Qué más me va a hacer falta? El valor mínimo, lo vamos a necesitar en algún momento, igual que el máximo. Voy a poner acá las referencias, referencia 1, referencia 2, 3 y 4. Profe, disculpe, en la parte izquierda abajo del pizarrón se hace reflejo con la ventana, no se ve bien lo que escribió. ¿Acá? Sí, ahí se ve todo en blanco. Sí, lo que pasa es que si bajo voy a estar muy oscuro, pero he puesto referencia 1, 2, 3 y 4. Si después los números no se ven bien, me avisan. Ah, bueno, gracias. Voy a dejar esta parte de acá para armar los gráficos. Bien. A ver, ya vamos a ir a calcular con el software un ratito la media.
para no perder tanto tiempo. Pero veamos los cuartiles, ya que aprendamos o repasemos, mejor dicho, el cálculo de los cuartiles. Recuerden, estos son datos no agrupados, es decir, uno a uno en bruto, no he hecho la distribución de frecuencias, de clases, perdón. Entonces voy a usar las fórmulas para datos sin agrupar. Quiero calcular el cuartil 1 en los varones. Entonces, posición del cuartil 1. La formulita me decía 1 por n más 1 sobre 4. 1 se repite, el índice está acá, por n más 1, que es 16. Hay 15 datos, no se olviden. Sobre 4. ¿Qué me da esto? No el cuartil, la posición donde va a estar el cuartil. Posición 4. Entonces el cuartil 1 lo voy a ir a buscar a la posición 4. Fíjense que en la cuarta posición, por eso tiene que estar ordenado, ¿qué aparece? 1,85. 185. Bien. Está en centímetros, así que lo vamos a dejar en centímetros. 185 centímetros. ¿Se animan a interpretarlo? ¿Cómo diríamos de eso? El 25% o menos mide de 1,85 o el 75% más mide por encima de esa altura. Bien. Solemos ponerlo el valor en los dos intervalos. Entonces decimos, pero está bien. El 25% de los varones en esa muestra mide 1,85 m o menos. El 75% restante de los varones en esa muestra mide 1,85 más. Lo pongo los dos. Una aclaración. A veces no coincide el cuartil con una medida. Por ejemplo, si esto me da 4,3, como decía recién, voy a tener que interpolar. Es decir, si en la posición 4 está, justo acá coinciden la 4 y la 5. Pero bueno, supongamos que la quinta fuera 186, 187. La interpolación me dice, ¿qué valor existiría exactamente en la posición 4,3? Si en la 4 está 185 y en la 5 está 187. Bien, entonces el valor no está, pero siempre el cuartil, cualquiera, es un valor de referencia. Puede o no coincidir con un valor observado, igual que la media. La media generalmente no coincide con un valor observado. ¿De acuerdo? Así que no se preocupen si en algún momento aparece un resultado en los cuartiles, los percentiles, que no coincide con una observación. En este caso sí, porque yo elegí una cantidad de números apropiada para que me dieran valores rápidos y entendibles. Bueno, como hay 15 datos en varones y 15 datos en mujeres, en la misma posición voy a encontrar el cuartil de las mujeres, ¿sí? Que va a ser en este caso 166. Entonces lo voy a ir anotando. Bien, para el cuartil 2, de nuevo, busco la posición del cuartil 2. Hago 2 por 16 sobre 4. ¿Qué me va a dar eso? 8. Posición 8, no cuartil 8. Bien, entonces tengo 4, 5, 6, 7, 8. Me da 188. Ahora sí, cuartil 2 es 188. El 50% de los varones en esa muestra mide 1,88 o menos, el 50% restante mide 1,88 o más. Para las mujeres, ¿qué va a aparecer? Sería 170. 171, si no me equivoco. A ver, entonces, estoy contando más yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, bien, 170. Bien, y cuartil 3, ¿qué posición me va a dar? Hago 3 por 16 sobre 4. Me da la posición 12. Bien, 190 en los varones, o 1,90 m, ¿sí? Y en las mujeres, 175. Sí, 175. Valores mínimos que para ahora teniendo ordenados me resulta fácil localizarlos. 1,60 m y 1,95 m para los varones. Y para las mujeres, 1,65 y 1,90 m. Vamos a las referencias. Fíjense, referencia, voy a calcular los valores. Referencia 1. Me decía la fórmula. Q1 menos 3 veces realmente el cuartil. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale Q1?
185. Menos 3 veces, me faltó el rango intercuartil, lo voy a poner acá abajo. Rango intercuartil, ¿cuánto vale? Tendría que haberlo puesto arriba, pero bueno, no importa. Así que va junto con los cuartiles. Rango intercuartil es la diferencia entre Q1 y Q3, o Q3 y Q1. Entonces, en los varones el rango intercuartil vale 5, que va a ser el ancho de la caja, de 5 unidades. Bien, ¿qué me queda? 185 menos 3 veces 5, o sea, menos 15. Bien, resultado, 170. Referencia 2. Q1 menos 1 vez y media el rango intercuartil. Entonces me queda 185 menos 1,5 por 5. ¿Cuánto me daría eso? Bien. Lo voy anotando acá, pues. 170, 177,5. Vamos a las referencias del otro lado. Referencia 3. Ahora es Q3 más 1,5 por el rango intercuartil. O sea, ahora me voy a Q3, que era 190, más 1,5 por 5. Si me ayudan con ese, ¿cuánto me da? 197,5. Bien, gracias. 197,5. Lo vamos a poner acá. Y la última, referencia 4. Q3 más 3 veces el rango intercuartil. Fíjense cómo son simétricas. Para el otro lado, partiendo de cuartil 1 a la izquierda y cuartil 3 a la derecha. 190 más 3 veces el rango intercuartil, esto sería 205. Ayúdenme con el cálculo para la referencia de las mujeres y me lo van diciendo. Caben, por supuesto, los cuartiles, que sean aquellos. La referencia 1, 144 de las mujeres. 140. ¿Al 4? 144. Cuidado que el rango intercuartil, ¿cuánto es de las mujeres? 9. 9. Perdón, no me quiero hacer escribir, pero me sonaba que era otro número. Déjame simplemente sacarme la duda. ¿No es 139? Es 139, me sonaba ese, pero no quería decirlo sin estar seguro. 139. Ahí tienen que usar 166 menos 3 veces 9. Háganlo todo con esta columna ahora. Bien, ¿y las otras? Y la 4, 202. Listo, tenemos todo. Me falta la media. Recuerden, acá la media, sumo y divido. No les pide gráfico el desvío estándar ni todo eso, pero insisto, traten de, si no lo vemos en consulta, si no han podido para la semana que viene ver bien el modelo de su calculadora y cómo calcularlo, vengan a consulta y lo vemos, pero traten de hacerlo porque es fundamental no perder tiempo en esos cálculos. Profe, Sí, horario de consulta es a la mañana a las 9. el mío es los miércoles a las 9, sí. Perfecto. Pasa que se nos superpone con una materia, pero bueno, está bien. Igual, chicos, hay varias consultas que pueden usar cualquiera de las que hay. Tratamos de que no se superpongan, así pueden tener varias opciones, ¿no?
Bueno, y les muestro una partecita del... Antes de... Lo vamos a hacer nosotros a mano, pero quiero que vean los valores que nos están faltando. A ver si alcanza a ver los gráficos a la vez, ya lo vamos a mirar un rato. De paso, miremos algunas cosas si nos fue bien. Calculamos los cuartiles, 185 y 190, los varones estaban bien. La mediana acá arriba aparece 188. Para las mujeres 171, estaba bien. 166 y 175 los otros cuartiles, también nos dio bien. Los rangos están acá, todo eso lo hicimos bien. Los mínimos también, que eso era simplemente mirarlo. Y acá están las medias que necesitamos. 185,87, lo voy a redondear. Para los varones. Y 171,87 para las mujeres. Bueno, quería revisar eso, ya vuelvo a la pantalla esta. Vamos ahora a armar nosotros el gráfico, a mano. ¿Vamos a tener que hacer esto en un examen? No. Tranquilos, que no queremos que pierdan tiempo en eso. Pero armándolo, lo conozco, lo entiendo y puedo después interpretarlo. Así que vamos a hacerlo ahora a mano. Como lo que yo quiero es comparar los dos grupos, voy a usar la misma escala para los dos, no la voy a cambiar. Entonces, un eje X acá. El eje que acabo de poner la estatura en centímetros. Y voy a armar primero de los varones, después de las mujeres. Voy a poner referencias cada 10. Lo voy a hacer a mano, voy a tratar que me salga lo más prolijo posible. Profe, el diagrama siempre lo tenemos que dibujar así en formato horizontal, o nos pueden llegar a pedir en formato No, vertical. no, también se puede. De hecho, o cualquier software me permite dibujarlo horizontal o vertical. Es más fácil a mano hacerlo horizontal, ¿no? Pero después le puede aparecer como vertical. De hecho, si ustedes ven el libro de Walpole, en algunos capítulos, creo que es el 8, cuando habla ya de distribuciones demostrales, usa los gráficos de cajas de extensiones para hacer algunas comparaciones y los usa vertical. Bueno, he puesto cada 10, más o menos a mano, para que yo me pueda orientar y ubicar estos valores que están aquí. ¿Sí? Puedo empezar por la referencia, puedo empezar por la caja, voy a empezar por las referencias. Referencia 1 en los varones. Voy a representar primero de los varones. Estaba en 170. Línea punteada, que después la voy a borrar, la hago lo más suave posible. La siguiente en 177,5. Después en 197,5. Y en 205. Me servía entonces eso para ver si van a dar datos apartados o no, y después para ayudarme a construir las extensiones, ver hasta dónde llegan. Bien. Por ahora las voy a dejar ahí, voy a pasar a la caja, a ubicar la caja. La caja va del cuartil 1 al cuartil 3. Desde 185, que está más o menos por acá, a la mitad, acá estaría Q1. No lo quiero escribir porque no después se me va a superponer mucho con la otra. Hasta 190. Entonces, la voy a dejar acá arriba de los varones. Sí, sí, tiro las líneas verticales, acá estaría 185 y 190. Entonces, más o menos la caja manualizada. Después estas líneas feas las borro. Mediana. La mediana está en los varones 188. Si acá tengo 185, por acá está la mediana más o menos, línea vertical.
La media, 185,87. Fíjense que Q1 185 está apenitas acá al lado del borde. Se ha movido mucho esa media. Ha estado tironeada por algo, pareciera. Si no, tendría que estar más cerca del centro, coincidir. Cuanto más simétricos sean, media y mediana va a estar más cerca, la una de la otra. Bueno, no voy a buscar todas las extensiones porque tengo que identificar si hay datos apartados o no. Si hay datos apartados, yo sé que la extensión no llega hasta los datos apartados. Veamos del lado izquierdo. ¿Habrá algún varón suficientemente bajo como para que resalte del conjunto y lo ponga como dato apartado? La estatura Tengo que mínima. mirar los datos originales. Vamos a los datos originales. La estatura mínima es anómala. Claro, el varón que De los mide hombres. 1,60 m, está no solo por debajo de la referencia 2, también está por debajo de la referencia 3. Perdón, de la referencia 1. Entonces lo voy a poner acá como no solo dato apartado, sino dato anómalo. Bien. Tengan en cuenta que eso es para este grupo. Si esa persona estuviera en otro grupo con gente más baja, quizás no resaltaría. Se entiende que esto es grupo a grupo, es decir, cada grupo tiene su estructura propia. Entonces, lo que en alguna población o en un conjunto puede resultar apartado, en otra no. ¿Hay algún otro varón, siguiendo el orden de estaturas, que pueda ser clasificado como dato apartado? No. No. El próximo mide 1,80 m y ya está dentro de la zona esta. Bien, y del otro lado de los varones altos, o más altos, ¿hay alguno que pueda clasificar como apartado? No, tampoco. Tampoco. El más alto mide 1,95 m y la referencia 4 está por encima. La referencia 3, 197,5, está por encima. Entonces, esos van a ser todos los... Sí, No, disculpe. Por eso la media es tan como claro. imprecisa, porque un solo valor ya como que nos desestabiliza un poco. La tironeó tanto a la media que la empujó. El juego era cuerda. Este lado de la cuerda fue muy tironeado por este dato. Entonces la desplazó. Dato de estatura menor, si fueran salarios, este salario bajo tiraría el promedio. Bien, lo ha movido mucho. Yo después me fijo, la idea de este gráfico, entre otras cosas, es que yo sepa que está ese dato ahí y tener como una señal de alarma sobre la media y decidir si la voy a usar o no. Quizás yo quiero que esté representada esa media distorsionada porque de alguna forma me interesa que los datos tengan esa vez, ¿no? Pero si no, diré, bueno, si yo estoy fabricando remeras, qué sé yo, o pantalones, y por ahí sí voy a tener que tener en cuenta que ese dato me está corriendo una media y no fabricar en función de la media. Bien, de todas maneras es un ejemplo como para entender. Ustedes saben, cargo a colación eso porque me acabo de acordar, ¿cómo se fabrican los marcos de puerta? ¿Con qué criterio? ¿Nunca se han preguntado por qué tiene esta altura y no otra? Me refiero a los marcos de puerta, a los marcos de puerta estándar, no a esas casas que tienen puertas enormes y nada que ver, ¿no? ¿Al promedio de las personas? Bueno, si fuera el promedio de las personas, podría pasar eso. ¿Y qué consecuencias tendría? Mucha gente enojada. Donde las puertas serían bajitas y mucha gente tendría que agacharse y diría, ¿pero qué pasó? ¿Por qué las puertas son tan bajas? Es peligroso hacerle caso a la media para esas cosas. Entonces, ¿qué criterio se ha aceptado? El percentil 95. ¿Por qué? Porque para la estatura de una población, por ejemplo, argentina, que se sabe cuál es la media y que va cambiando, eso por supuesto, no es la misma media ahora que hace 50 años atrás, ¿de acuerdo? Pero si yo elijo el percentil 95, yo sé que los marcos que fabrique van a dejar pasar cómodamente al 95% de las personas. Y si se tiene que agachar el 5%, y bueno, ¿qué vamos a hacer? El 5%. Nada más. ¿Se entiende? Entonces no siempre es bueno hacerle caso a la media para esas cosas. El percentil 95 es una media de referencia para construir los marcos de las cosas. Bien. Ya no tengo nada más que agregar datos apartados. Sé que todos los demás son datos que no van a resaltar y ahora puedo construir las extensiones. La extensión izquierda no va a llegar al mínimo. No puede. Lo tiene prohibido. No puede cruzar la referencia 2. ¿A cuál llega? Al primer dato que no sea apartado, es decir, que esté en la zona permitida. ¿Qué cuál va a ser?
1,80. 1,80. Bien, justo este que lo marqué ahí, entonces la extensión va a llegar hasta 1,80 m. La extensión izquierda. Del otro lado, la extensión derecha, si no tiene problema en llegar al valor máximo, puede, porque el valor máximo no figura como apartado. El valor máximo es 1,95 m, que va a estar por acá más o menos. Y ahí está la gráfica. Bien. Borro estas líneas porque se me van a superponer para el gráfico del otro conjunto, el de las mujeres. Y ahora voy a graficar de las mujeres. Tiene que ser sí o sí con la misma escala, porque si ahora cambio la escala y la hago de otra forma, los gráficos no van a ser comparables entre sí, van a estar uno distorsionado con respecto al otro. Bien, pongamos las referencias para las mujeres. Estaban en 139, fíjense que está tan lejos acá que no me va a entrar, y creo que no me va a hacer falta. Sé que la referencia 1 está muy lejos, 139. La referencia 2, 152,5, está un poquito por acá. Más o menos. 188,5 la otra, va a estar por ahí, más o menos. Y 202. La caja va del cuartil 1 al cuartil 3, 166, está por acá más o menos. Acá estaría 165, un poquito más a la derecha, hasta 175, por ahí. Les decía recién que la altura de esta es arbitraria, no importa, pero si yo lo hago en la hoja cuadriculada, y estos son dos cuadritos, que estas también sean dos cuadritos. Porque si fueran distintas, pareciera que significaría algo que no lo significa. Entonces, para no generar confusión, evitamos caer en esos errores. Y la mediana de las mujeres era 171, por acá. La media, 171,37, están muy cerquita una de la otra. Bien, ahora busquemos datos apartados. Del lado de las mujeres más bajas, ¿hay algún dato apartado? Fijemos que el mínimo es 165, la primera referencia 139 no llega, la segunda referencia 152 tampoco llega, está por encima. O sea que no hay datos apartados en el lado de las mujeres más bajas. ¿Y en el lado de las mujeres más altas? La de 1,90. Bien, la de 1,90 está encima de la referencia 3, pero debajo de la 4. Entonces, va a resaltar, pero como un dato atípico. La cajita, pero vacía. Listo, ahora extensiones. La extensión izquierda llega al dato mínimo, porque no había dato apartado. El dato mínimo dijimos en la mujer era 165, por acá. Y en las mujeres, en la parte más alta de las mujeres, no llega al máximo, pero va a llegar a la anterior, porque la anterior, 1,80 m, ya está dentro de la zona, digamos, permitida. Entonces vos llegas hasta 1,80 m. No puede. No puede, directamente no puede. Las extensiones nunca pueden pasar, tienen que estar dentro entre la referencia 2 y 3. Si hay datos por afuera, es lo que pasó ahí, no puede. Yo busco cuál es el primer dato de cada lado al cual puede llegar la extensión. Los otros quedan resaltados como datos apartados. Bien, ahora veamos cómo quedó. Va a quedar muy parecido en el software. Caja y bigotes, dice, porque en inglés es así, caja y bigotes, en castellano se dice caja de extensiones, y el soft traduce literalmente. Bueno, está muy parecido a lo que hemos representado. Si yo miro eso solo,
como datos, que muchas veces pasa que uno mira rápidamente el comportamiento de conjuntos de datos primero por el gráfico. Conclusiones que sacamos. Bien, aunque sea obvio, porque sabemos que en las estaturas se comportan así, vemos claramente que la media es mayor en los varones que en las mujeres. Eso es esperable en ese tipo de conjuntos, pues si yo estuviera hablando del diámetro promedio de dos líneas de producción, como hacemos recién, ahí no es obvio, tengo que ver qué pasa. ¿Sí? Bueno, me muestra rápidamente que la media de los varones es muy superior a la de las mujeres. Ya vamos a ver más adelante, en la parte de inferencia estadística, si yo puedo considerar que estas dos medias, bien, son significativamente distintas, es decir, no comparables. Acá, para este grupo se ven grandes, pero podrían ser aún así medias relativamente comparables, cosas que no lo son. Pero bueno, vamos a ver un procedimiento más formal para hacer esa manipulación. Pero el gráfico ya me lo está sugiriendo. Realmente las medias de los varones y las mujeres, las estaturas promedio, no son comparables. Suele pasar cuando el borde izquierdo de esta caja está por encima del borde derecho de esta otra. Cuando eso pasa, es un indicio muy fuerte de que estas medias son completamente distintas, es decir, no son medias que uno pueda, promedios que pueda comparar, es decir, pertenecen a poblaciones con promedios similares. ¿Qué más podemos ver? La dispersión. Fíjense que la dispersión de los varones en el centro, que lo refleja la caja, es bastante menor que el de las mujeres. ¿De acuerdo? También vemos que los datos estos han distorsionado la media, mucho en este caso, no tanto en este. ¿Sí? Vemos una diferencia entre media y mediana, pero es mucho más notable en los varones. Si quiero ver los sesgos, es claro el sesgo derecho en el grupo de las mujeres. Fíjense la diferencia entre la extensión izquierda y la derecha. Y acá pasa algo bastante notorio. Habría sido muy simétrico el conjunto de los varones si no fuera por esto. Imagínense que esto es como un resorte que está tirando a la media. Suelto el resorte y esta media va a oscilar y se va a ir más para acá. Y esto se transformaría en un conjunto bastante simétrico. Quien ha introducido una distorsión y una asimetría muy profunda es solamente este dato, o mayormente este dato. Bien, esto es lo que me ha producido el sesgo izquierdo bastante notable, mientras que en este conjunto no, el sesgo está dado naturalmente por los valores que se están repitiendo mucho de este lado, y un poco aumentado por este valorcito de acá. Si yo le pido que me lo muestren curvas, ahí están las curvas. El conjunto rojo ahí lo dice para los varones y el azul para las mujeres. Se nota mucho el sesgo en los dos, pero el gráfico de caja me ayudaba a entender que era más que nada por el valor apartado de los varones, mientras que el de las mujeres no. Es más que nada por los datos en sí. Bien. Bueno. Entonces acá está calculado esto. Yo le puedo pedir que me ponga algunas cosas más. La moda, si la tiene. La varianza, la estándar ya está. ¿Qué más? Le voy a pedir que me calcule los sesgos que me aparecen acá, los sesgos estandarizados. Fíjense. ¿Se acuerdan que yo les contaba que cómo hago yo para hacer realmente cuánto sesgo tiene un conjunto? Los gráficos me ayudan, pero hay que calcularlo. Un numerito que nosotros miraremos si aparece, no vamos a dedicar a calcularlo, es este, el sesgo estandarizado. Muy negativo directamente, ¿no? En las mujeres, en los varones, y muy grande. Entonces les decía, entre más o menos dos valores, acá lo indica, se me fue, entre más o menos dos, un sesgo relativamente, digamos, estandarizado como para que se considere más o menos simétrico, pero fuera de eso no. Y fíjense, los dos están por afuera de ese rango. Las mujeres con valores positivos, porque uno saca, con valores positivos, bueno. Por eso aparece un sesgo positivo en las mujeres, y con negativo en los varones. Y muy, muy fuerte. Casi 4. Es terriblemente sesgado, pero ha sido básicamente por este dato apartado que se ve ahí, que es anómalo. De haber sacado ese valor, probablemente esto tendría haber sido más simétrico. Y la media se me habría desplazado más al centro de acá. ¿Sí? Un error común es pensar que por ser la mediana va a estar en la mitad de la caja. Fíjense cómo no pasa eso. Eso tiene que ver mucho, como les decía recién, con la cantidad de datos que se repiten acá adentro. Bien. Bueno, ese es el gráfico entonces que está resumiendo un poco todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Ahora hacemos un pequeño recreo.
15 minutos para que empiecen con Laura, que van a seguir con correlación y regresión, para ir finalizando los conceptos de la unidad y hacer alguna práctica. Bien. No me fijé si Laura ya entró a la sala.